Bueno, pues empiezo presentándome. Mi nombre es Ana María Ramírez López, soy directora del Centro de Vinculación Coyohuali y hoy hemos convocado a todos ustedes a esta charla que se llama Tres llaves para conectar amorosamente con tus hijos. Entonces, pues bienvenidos. Y esta charla la vamos a coordinar juntas yo y Carla Jiménez Martínez, que espero que en un momento también, Carla, puedas abrir tu video y todos los que se animen también a abrir su video. Y estábamos platicando ahorita antes de empezar que ya empezó a caer aquí un aguacero en mi casa, que en casa de Carla está cayendo un aguacero. Entonces, ambas estamos previniendo no tener ningún conflicto. Tenemos cargadas nuestras computadoras, estamos conectadas a nuestros aparatos celulares, pero bueno, esperamos que el clima y que la tarde nos ayude. Entonces, pues es para nosotros, para mí muy importante primero presentar un poco quién es Coyohuali, quién es que convoca a este espacio, para que así los que no nos conocen pues sepan un poco de nosotros. Coyohuali somos un centro de vinculación que nos encontramos en el sur de la Ciudad de México, en la alcaldía de Tlalpan. Y bueno, pues tenemos ya justo 10 años de haber iniciado nuestros servicios y el enfoque que nosotros sostenemos y con las que hacemos todas nuestras actividades se llama vinculación, que resumiéndoselos mucho es conectar con la vida, encontrar cada uno nuestro propio propósito y poder encontrar nuestro lugar en la vida, en nuestras propias vidas, ¿no? Y ahora voy a platicar un poquito más de esto. Y hoy lo que nos está convocando a este espacio, y me da mucho gusto ver caras nuevas, reconocer gente que nos ocupa y nos preocupa lo que es la crianza con nuestros hijos. Entonces, voy a presentar a Carla para que podamos ir dando ya inicio a lo que es el tema y también decirles que en cualquier momento que ustedes quieran, si requieren tomar la palabra o hacer una pregunta, ya sea a través de la manita que tenemos para poder levantar la mano y abrir micrófono, o ya sea escribiendo en el chat y yo veré en qué momento puedo hacer la pregunta, ¿no? A Carla. Entonces, bueno, voy a leer la semblanza de Carla y después voy a platicar un poquito de mí para que sepan cómo es que estamos conformando este equipo para este espacio al que estamos convocando, que es un círculo entre padres y madres. Entonces, Carla Martínez ha apoyado a padres y a madres a favorecer la comunicación y el vínculo para entender cada etapa de desarrollo y evitar conflictos dolorosos o situaciones de riesgo para sus hijas o hijos. Carla también es mamá de 2 chicos de 11 y 15 años. Es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra de primaria por examen Ceneval 2005, licenciada en Educación Preescolar, terapeuta gestal en niños y adolescentes, terapeuta de contención y está en la formación de facilitadora de Mindfulness por el Instituto Cultivo México. Actualmente también es docente en la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, de los planteles 1 y 5, y es una actividad que realiza ya desde hace 19 años. Entonces, como vemos, pues Carla tiene una larga trayectoria como docente, como educadora y también en toda su actividad, el trabajo con padres y madres. Y bueno, un poco también yo para presentarme, yo también, igual que Carla, soy educadora de profesión, soy pedagoga por la UNAM también, y después he seguido diferentes estudios en el ámbito pedagógico, en el ámbito educativo, haciendo mucho trabajo directamente con escuelas de varios niveles y también haciendo mucho trabajo con padres y madres. Y bueno, pues después también como terapeuta en vinculación, que es el enfoque que llevamos en Coyohuali, con el cual yo me formé. También soy especialista en trauma y como consteladora y haciendo pues diferentes tipos de actividades y de acciones para este trabajo. Entonces vamos a estar haciendo un equipo en donde Carla va a estar
enfrente del círculo que vamos a guiar para padres y madres y yo apoyando de una u otra manera. Entonces, lo primero que me gustaría compartirles es que para mí, bueno, también soy madre de 3 hijos que ya son pues jóvenes, ¿no? Autónomos y una todavía en casa, pero digamos ya casi de salida. Lo más importante para mí decirles es que ser madre o ser padre, pues es un compromiso de vida y significa y nos lleva, y a mí me ha llevado a toda una revisión, sin lugar a dudas, de mi historia, a una revisión de quién soy yo y quién he sido a través de mi historia y cómo ha sido para mí ser hija y ahora cómo es y cómo ha sido este recorrido siendo madre. Y siendo madre o padre, pues no es una función estática, más bien es un lugar que nos lleva a un continuo movimiento, porque este continuo movimiento va haciendo y va surgiendo en relación al desarrollo y a las etapas de nuestros hijos, que ahorita Carla nos va a hablar más de esto. Entonces, lo más importante de este reto, de esta responsabilidad, es asumirnos como los padres. Y esto pareciera fácil de entender, pero es altamente complicado. Porque cuando en nuestras historias hay huecos, cuando en nuestras historias hay situaciones no resueltas, se queda como una memoria que nos dice, no, pues si tú no estás listo, porque a ti todavía te falta que te reparen, a ti todavía te falta que te llenen huecos, a ti todavía te falta que tus papás te pidan disculpas, a ti te falta que tus papás te cuiden, ¿no? Y lo que hacemos es que buscamos de alguna manera todos estos cuidadores que pueden ser las parejas, amigos, seguimos pensando que nuestros padres de alguna manera siguen siendo responsables y pues no, la realidad es que eso ya no es así. Entonces, asumir este lugar de padres como cuidadores y como cuidadores que vamos moviéndonos en las diferentes etapas, porque nunca va a ser lo mismo la madre, el padre en una etapa que en una etapa más avanzada. Y luego además nos toca el reto de cuando tenemos más de un hijo, pues estar de acuerdo a las diferentes etapas de nuestros diferentes hijos, ¿no? Y además se complejiza porque no es nuestra función de padres y de madres, pues no es la única función que tenemos. Tenemos nuestra propia vida, además somos parejas, además tenemos un trabajo, además somos encargados de una casa, además tenemos gustos y hobbies propios. Entonces de repente pareciera que los hijos ocupan demasiado espacio. Y esto llega a un momento en que decimos, ¿y en dónde quedo yo? ¿Y a qué horas hago todo lo demás? ¿Y en qué momento descanso? Entonces, este vínculo entre padres e hijos es un vínculo sin lugar a dudas complejo, no es sencillo. Y por ello es muy importante estar continuamente regresando a esta respiración y recordar, soy la madre, soy el padre, pero no solo soy madre, no solo soy padre. ¿Y qué hago con mis otras necesidades? ¿Dónde las coloco? ¿Dónde las pongo? ¿Sí? Entonces, bueno, pues esto es parte de esta aventura, de este reto, de este sube y baja, porque además tiene una dificultad mayor. O sea, el ser padre, yo recuerdo mucho esta sensación de tener a mis hijos así en brazos saliendo después del parto, y me acuerdo de este balde de agua fría de esto es para toda la vida, o sea, esto no tiene como marcha atrás. Entonces, esta sensación no es como un trabajo de, bueno, pues cuando ya no me guste o ya no quiera renuncio. Entonces, no, no es así. Y es como, yo lo veo como una carretera de doble vía, en donde una parte vamos nosotros recorriendo nuestra propia historia, nuestra propia vida, y otra donde llevamos a los hijos de la mano, y a veces más cerca y a veces más distante, según la edad de ellos, según la relación y cómo está el vínculo, pero es importante ver que esta relación no es en solitario, no es de uno o de otro, es parte de un vínculo.
Y es parte de lo que queremos hoy compartir un poco y platicar de ello, porque pues todos estos retos de lo que implica ser padres, es importante irlos como revisando con calma e irlos sintiendo, porque sin lugar a dudas, para mí es una historia fascinante. Por otro lado, es compleja, ya lo hemos dicho, ¿no? Es un gran reto. Entonces, y también nos implica, parte del reto, es revisar cómo fue mi historia de hija, cómo fue mi historia de hijo. Porque todos aquellos temas que yo no tengo resueltos aún con mis padres o con mi propia historia, van a tener una resonancia porque no los he desconfigurado, no los he resignificado. Si yo ya he hecho mi trabajo de reconciliación, de ordenar mi propia historia, sin lugar a dudas, y esto sí es una certeza, mi lugar, mi trabajo, mi vínculo, mi relación con mis padres va a tener también un impacto en mi vínculo como madre con mis hijos. Entonces, esto es una invitación a que trabajemos en esta reconciliación con mis padres, con sus padres, para que yo pueda no pasarles esta factura o no pasarles estas cargas o no pasarles estas historias, que nadie estamos exentos a que esto suceda, pero sí podemos transmitir una conexión más limpia cuando logramos aclarar lo que me corresponde a mí de mi historia y la historia que yo quiero construir o en la que quiero caminar con mis hijos, y que vaya lo menos contaminada de la historia que yo aún no tengo resuelta con mis padres, ¿sí? Entonces, esta es otra invitación que hacemos en este trabajo del vínculo con los hijos. Y por último, que este es otro reto más, como no somos padres aislados, aunque la pareja esté o no esté presente, y esto es muy importante mencionarlo, siempre en el imaginario de los hijos van a estar presentes ambos. Entonces, el lograr que ese es para muchas parejas hoy en día y antes también, no creo que sea una cuestión de época, el reconciliar, el mandar un mensaje coordinado, conectado entre el padre y la madre, entre ambos padres hacia los hijos, también es otro de los elementos claves en este trabajo de ser padres, ¿no? Y esto, pues, sin lugar a dudas, es un reto mayúsculo, porque si a veces no logramos estar en sintonía con nosotros mismos, con nosotras mismas, llegar y lograr esta sintonía con la pareja para mandar un mensaje único o más coordinado o más conectado hacia los hijos, es todo un reto, ¿sí? Pero es importante saber que esta identidad, este lugar que tiene tanto papá como mamá, para los hijos es único y no podemos ni sustituirlo, ni compensarlo, ni negarlo. Entonces, lograr integrar estas dos figuras en una crianza es clave para lograr una buena crianza, ¿no? Y para ello, bueno, pues estamos aquí para platicar un poco de todos estos retos, de todo este camino, que además, como ya dijimos, pues empieza desde antes de que los niños nazcan hasta que realmente los podemos soltar y aún así continúa con unas nuevas etapas, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta aquí, así como una breve introducción, como una breve propuesta de lo que queremos ir compartiendo, reflexionando con ustedes. Y te doy la palabra, Carla, para que nos platiques un poquito de ti y nos compartas sobre estas llaves. Muchas gracias, Ana, y bueno, buenas noches a todos, a todas. Gracias por estar aquí. Y bueno, yo quisiera compartirte cómo es que llego a Coyohuali. Realmente yo estaba pasando por una situación pues muy difícil,
Estaba terminando mi especialidad justamente como terapeuta de contención y bueno, a mí se me abrió el mundo cuando descubro que Coyohuali es un centro justamente que trabaja con la parte medular, pues de una familia, que es esta parte de la vinculación, y mirar a tu sistema familiar desde el amor, no desde el miedo, no desde la rabia o el enojo. Entonces, pues bueno, yo entré a Coyohuali siendo participante de pues un maravilloso círculo que me nutrió y bueno, pude tener esta conexión con mi mismo género, como esta alianza, esta afinidad con la mujer para después reconciliarme con el hombre y justamente mirar a mi sistema familiar. Y bueno, pues Coyohuali es un centro que justamente pone en este estandarte el amor y la vinculación desde esta parte de reconocernos todos como seres humanos, como personas. Y cuando yo empiezo este trabajo y empiezo a descubrir que esto permea en mí como mujer, como persona, y luego entonces con mis hijos, viendo esta importancia de no cargarles a ellos el enojo, la frustración, incluso con mis padres, ¿no? La culpa. Yo tuve un patrón de crianza, pues ahora lo veo y lo entiendo desde una parte adulta, pues entendiendo la historia de mi mamá huérfana de padre y madre, pues obviamente qué monedas me iba a dar a mí o qué recursos me iba a dar. Entonces, haciendo toda esta reconciliación que no fue fácil, fue muy dolorosa, y entendiéndola desde el corazón, es así como ahora yo me cacho y me descubro con patrones que, bueno, gracias a todo este trabajo que pude tener en Coyohuali y en las formaciones, pues descubro que caigo a veces en estos patrones y entonces puedo detenerme y decir, ahora yo me hago cargo de mí para atender a mis hijos, que creo que esto es una cuestión medular y una cuestión muy interesante que platicando con Ana, bueno, pues darle este tiempo a un círculo entre padres y madres para entendernos, para compartirnos y justamente para compartir experiencias como seres humanos, ¿no? Quizás la experiencia que yo tengo como mamá puede servirte a ti, o quizás la experiencia que tú tienes como mamá o como papá puede retroalimentarnos a todos. Y acompañadas de técnicas que son de vinculación, técnicas tomadas de la corriente Gestalt, técnicas tomadas o prácticas tomadas de mindfulness, que ahora te explico un poco a través de un ejercicio que te invito a hacer, podemos hacer y empezar a darnos cuenta entonces de dónde vienen estos patrones que traemos, estas conductas que tenemos hacia nuestros hijos. ¿Por qué de pronto nuestros hijos detonan en nosotros ciertas conductas y entonces me descubro polarizando esta conducta, ¿no? A lo mejor yo digo, no voy a ser como fueron conmigo en la infancia. Y entonces polarizo. O me descubro que estoy siendo exactamente igual que el patrón que mi mamá tuvo conmigo o mi papá tuvo conmigo. No sé si te ha pasado, yo me descubrí muchas veces así. Incluso, bueno, mi primer hijo, que ahora tiene 15 años, pues sí, vivió ciertamente consecuencias, como por ejemplo en la mañana platicaba con alguien de esta cuestión, esta corriente conductista de no los cargues porque los embrasilas, ¿no? Y entonces a mi pobre hijo lo dejaba llorar muchas horas porque pues no se vaya a acostumbrar a los brazos y luego. Y entonces cuando me involucro más con esta cuestión de la contención y del vínculo, pues es esta parte de tenerlos, incluso el rebozo es buenísimo. Y entonces tenerlos aquí acompañándolo, que sientan tu calorcito, que sientan tu ritmo, que te huelan a ti, esto es vínculo. Esto es el vínculo que la mamá tiene y que además forma como primer paso con los hijos. El papá, por supuesto, es muy importante, pero el papá apoya a la mamá en los primeros meses de nacimiento y después se va involucrando con la vinculación. Pero el primer vínculo lo hace la mamá con su hijo o con su hija. Y es de suma importancia y vamos a ver más adelante por qué. Voy a compartir pantalla porque me gustaría platicarte un poco de cómo es el patrón reactivo.
Y me gustaría ver si tú te cachas en este patrón reactivo con alguno de tus hijos, de tus hijas, o incluso si no eres papá o eres mamá, pero estás a cargo de tus sobrinos o a lo mejor de algunos niños que son cercanos a ti, también puedes apoyar. E incluso platicábamos en ello que esto viene perfecto también como maestros o maestras, ¿no? Yo que soy docente, al igual que Ana, de pronto me cacho, bueno, este chiquito o esta chiquita, ¿por qué me mueve a mí tanto? Y descubro que cuando yo tenía su edad era así como ella y era algo que a mí me costaba mucho trabajo en la primaria o en la secundaria y entonces me movía mucho emocionalmente. Entonces, este círculo entre padres y madres es despertarnos a la conciencia y no importa la etapa de desarrollo en la que se encuentre tu hijo o tu hija. Al final del día todos nos retroalimentamos y todos vamos creciendo con estas experiencias y como cebollitas ir quitando estas capas para entonces darnos cuenta de qué está pasando conmigo a través de los patrones de crianza que yo tuve en la infancia o que estoy repitiendo. Entonces, aquí te comparto un círculo que es el círculo de crianza. Y en este círculo de crianza, que es tomado de una metodología que se llama paternidad efectiva de niños de ahora, menciona algo muy interesante que la verdad es que a mí me llama la atención. Por ejemplo, ¿cómo es este círculo de crianza reactiva? Reactiva es esta parte que yo tengo de reaccionar. ¿Y cómo es que reacciono? A ver, te pongo un ejemplo aquí. Das la instrucción, por ejemplo, Fernando, recoge tu ropa. Y entonces, ¿tú qué esperas cuando das la instrucción? Pues esperas que tu hijo haga lo que tú le dijiste, que haga la instrucción. Pero resulta que no la hace. Y entonces repites la instrucción varias veces. Fernando, recoge tu ropa, Fernando, recoge tu ropa, Fernando, y el niño está jugando o está comiendo y entonces a lo mejor te dice voy y ese voy pues puede prolongarse. ¿Qué pasa? Que en ese momento explotas. ¿Y cómo explotas? Puede ser gritando, puede ser amenazando, puede ser con esta conducta después de dar varias veces la instrucción y que además tú tienes toda una carga de trabajo porque a lo mejor estás haciendo la comida o a lo mejor tienes trabajo o a lo mejor tienes otras actividades y entonces esto es lo que colma el vaso y entonces se genera una respuesta. Y en esta respuesta insistes con este patrón reactivo. Ahora, a mí me gustaría aquí detenerme un poco y decirte que a veces dentro de este patrón reactivo, no solamente explotar se refiere a gritar. También puede ser que mi patrón reactivo sea implotar. Es decir, me voy hacia adentro. Y soy de esas personas que no habla. Soy de esas personas que entonces se victimiza, sí, claro, yo aquí lavando todo el tiempo tu ropa y tú ni un favor. Y entonces empiezo a victimizarme, o empiezo a manipular, o empiezo a culpar, claro, igualito a, ¿no? Y ya tú complétale como quieras. Y entonces empiezo a culpar a los hijos implotando. O déjame compartirte que, bueno, yo esto lo sufrí, lo padecí mucho, que es la famosa ley del hielo. A mí mi mamá me dejaba de hablar por semanas y para mí era altamente agresivo y me ponía muy mal, porque mi mamá implotaba, es decir, su enojo se lo tragaba literal y entonces lo que pasaba en ese momento era que no me hablaba. Y entonces yo tenía que decir, híjole, ¿cómo le hago? Pues ya hice todo lo que tengo que hacer y mi mamá sigue sin hablarme y para mí era altamente frustrante y me llenaba de mucho temor, porque entonces impactaba también en la formación de mi autoestima. Por ahí escucho un micrófono, no sé si puedan apagarlo, por favor, o no sé si hay alguna duda. Gracias. Y bueno, cuando yo insisto con este patrón reactivo sucede algo, que comienzo a engancharme en este círculo de crianza con mis hijos. Y dependiendo de la etapa de desarrollo en la cual se encuentre mi hijo puede engancharse también. Por ejemplo, si es un niño entre los 10 y 11 años, puede entonces empezar a contestarme, o no se diga a lo mejor un adolescente, en donde el adolescente también puede explotar o puede implotar ante mi reacción. Y entonces se cierra, azota la puerta, grita, maltrata al perro, ¿no? Da un puñetazo. Y entonces esto
se vuelve un caos en la dinámica familiar. ¿Y qué crees? Que después de que empieza a pasar todo esto, algo interesante sucede con nosotros. ¿Qué es? Que empezamos a sentir culpa. Chin, ¿no? Le azoté el teléfono y creo que hasta se lo rompí. O lo castigué un mes y pobrecito, no, pues ya mañana, bueno, ya puedes ver la tele. Y regreso a este círculo cuando tengo que dar nuevamente una instrucción o cuando espero que mi hijo haga algo cuando le doy esta instrucción o le pongo este límite. No sé si te suene conocido esto, este círculo de crianza donde a veces nos cachamos o nos encontramos haciendo esto. A mí me pasaba cuando mi hijo el mayor era muy chiquito, de repente, pues un mes sin ver la televisión. Y claro que por supuesto que no llegaba ni a los 2 días cuando yo le decía, bueno, está bien, pues ya puedes ver, pero hijito, por favor. Y volví a dar la instrucción y se repetía todo este patrón reactivo. Ahora, reactivo viene de esta reacción que yo tengo. ¿Y por qué tengo esta reacción? Porque seguramente algo en mí me está moviendo. Este patrón reactivo quizás me hace clic con las creencias que yo tengo de la infancia o quizás el estilo de crianza que yo tenía. Porque pues a lo mejor antes era el famoso cinturón o la famosa chancla, ¿no? En mi caso les digo la ley del hielo. Y entonces pues yo recurría a lo que sabía y pues entonces le dejaba de hablar a mis hijos. Y luego decía, ay, no, pero yo sentí horrible y entonces me venía la culpa y entonces perdonaba todo. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Primeramente, es súper importante que tengamos conciencia de esto, que nos cachemos en este patrón reactivo. Y otra cosa importante, como esta llave que te quiero plantear aquí, es ¿qué pasa con mi hijo o por qué actúa así mi hijo? ¿Qué necesidad quizás haya detrás de la conducta de mi hijo que necesita ser atendida? Quizás necesita mi atención, quizás necesita un tiempo que esté con él, o quizás necesita en ese momento la escucha y como no sabe cómo comunicarlo, entonces tiene conductas que sabe por demás que generan un patrón reactivo en mí. ¿Qué puedo hacer ante esto? Y bueno, aquí yo te pongo una imagen que a mí me gusta mucho, que es esta de El Rey León. Esta película del Rey León, no sé si ya la viste. Si no la has visto, te voy a platicar un poco la escena para que ahora la veas con este análisis. Hay una escena en la película del Rey León en donde Mufasa, el papá, le dice que no pueden ir a Simba, su cachorro, y a su amiga al valle de donde están las hienas, porque es peligroso y porque todavía no tienen la edad para ir ahí. Pero bueno, ¿qué pasa con estos cachorros? Desafiando a la autoridad y entonces se escapan. Imagínate la angustia de Mufasa cuando se entera que los 2 cachorros están en las garras de las hienas. ¿Tú qué hubieras hecho si de pronto te enteras que tu hijo te desobedece y además está en peligro? Probablemente te asustas, probablemente cuando lo ves quieres golpearlo, quieres gritarle, quieres explotar. Y mi pregunta es, en este momento, ¿qué hace Mufasa? ¿Cómo reacciona o cómo responde ante esta situación? Porque si bien es cierto, no es fácil atender a mis emociones y de repente ser empático con lo que está pasando. ¿Por qué te fuiste? ¿Qué hay de curiosidad? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesidad necesitas ser atendida, Simba, cachorro, para que no me desobedezcas y para que escuches mi instrucción? Y sabiamente lo que hizo el Rey León fue justamente conectar con esta sabiduría interna, conectar con esto que está pasando en mí y que estoy sintiendo. Porque si de repente yo siento... Sí, ya acabó ya. Gracias, Hay un micrófono, ¿verdad? Muchas gracias. Si lo pueden apagar y ahorita abrimos para la sesión de preguntas. Gracias. Si de repente yo conecto con mi sabio interior y entonces en este momento reconozco lo enojado o lo enojada que me siento y puedo apartarme y puedo gestionar mis emociones, entonces voy a poder conectar, voy a poder responder de una forma mucho más amorosa con mis hijos, que fue justamente en esta escena lo que hace. Habló con su hijo y entonces en esta plática les dijo los sís y los nos y por qué.
Obviamente esto es algo metafórico. Si lo pasamos a nuestra realidad, es esta parte de hacer conexión con nuestro sabio interior. Esta parte de decir, ¿qué está moviendo en mí la conducta de mi hijo que me hace explotar? ¿Qué necesidad hay detrás de esa conducta que yo todavía no la puedo ver, no es perceptible para mí? Y en este momento me gustaría invitarte a hacer un ejercicio. Un ejercicio justamente para que te des cuenta que muchas veces los patrones que nosotros tenemos son patrones que desencadenan esta cuestión de cómo fuimos en la crianza o cómo no fuimos educados. Entonces, me gustaría invitarte a hacer una práctica cortita de mindfulness guiada a través de la visualización. Como esta práctica, vamos a tener muchas en el círculo de padres y madres en donde vamos a poder crecer juntos y darnos cuenta a través de diferentes ejercicios cómo estamos reaccionando con nuestros hijos y por qué lo hacemos cuando ellos responden ante ciertas necesidades o ante ciertas inquietudes. Entonces, bueno, pues yo te quisiera invitar a que juntos practicáramos esta visualización que es muy cortita, no dura más allá de 5 minutos, para que puedas sensibilizarte qué está pasando o cómo te cachas más bien en estas cuestiones de la crianza. ¿Quién te pareces? Como decía Ana al principio, esta parte de ir solucionando con papá y con mamá desde esta forma amorosa, no desde el reclamo, no desde el juicio, sino de esta parte adulta mía y decir, ya entendí por qué eras así conmigo. Pues porque para esto te alcanzaba, pero yo ahora lo entiendo y ahora soy capaz de decírtelo y de resignificar todo eso que para mí fue doloroso. Entonces, si estás de acuerdo, me gustaría invitarte para que estuvieras en una posición cómoda e invitarte a hacer este ejercicio. Antes de hacer el ejercicio, me gustaría decirte que si de pronto durante el ejercicio sientes alguna incomodidad, sientes alguna sensación no grata, te voy a pedir que detengas el ejercicio y que tengas alguna conducta de autocuidado. ¿Como qué conducta? Tomar agua, a lo mejor pararte y dar una vuelta, tomar un poco de respiración, si tienes mascota, acariciar a tu perro, porque el ejercicio no tiene la intención por el momento de hacerte la pasar mal. Entonces, esta conducta de autocuidado es justamente para que tú tengas esta herramienta y puedas apartarte si te está pasando algo más de lo que el ejercicio te lleva por sí solo. Entonces, si estás de acuerdo, me gustaría invitarte a una posición cómoda en tu silla, con la espalda erguida. Y si está bien para ti cerrar tus ojos, lo puedes hacer, y si no, solamente bajar tu mirada a un ángulo de 45 grados para que no te distraigas con algunos estímulos que estén cerca tuyo. Y te voy a invitar a dar 3 respiraciones profundas. Inhalando y exhalando. Una vez más inhalamos y exhalamos. Y por último, inhalamos y exhalamos. Y así, sintiendo la respiración natural de tu cuerpo, sin que ésta sea forzada, simplemente sintiendo cómo entra el aire por tus narinas, por tu nariz, y cómo exhala por la boca. Como tu cuerpo lo puede hacer y lo sabe hacer de forma natural. Sintiendo esta respiración en tu cuerpo. Te voy a invitar a que vayas a la casa donde viviste con tu familia en la infancia.
Si fueron varias, escoge una, la que tú quieras. Y ya estando en esa casa, te invito a que observes cómo se expresaban los sentimientos. Comienza observando cómo expresaba tu papá la rabia. ¿Qué decía? ¿Qué hacía? ¿Y cómo reaccionaban el resto de los integrantes de la familia? ¿Qué hacías tú en ese momento? ¿Qué sentía tu cuerpo? O quizás te estás dando cuenta que no se expresaba la rabia. Ahora observa a mamá. ¿Cómo expresaba mamá la rabia? ¿Qué hacía? ¿Qué decía? ¿Cómo reaccionaba el resto de la familia? ¿Qué hacías tú? ¿Cómo se sentía tu cuerpo? Ahora te invito a observar a papá nuevamente. Y observa cómo papá expresaba su tristeza. ¿Qué decía papá? ¿Qué hacía? ¿Cómo reaccionaban los integrantes de la familia? ¿Qué hacías tú? ¿Cómo se sentía tu cuerpo? O quizás papá no expresabas la tristeza. Ahora observa a mamá. ¿Cómo expresaba mamá la tristeza? ¿Qué hacía o qué decía? ¿Cómo reaccionabas tú? ¿Cómo se sentía tu cuerpo? O quizás mamá no expresaba la tristeza. Ahora te invito a que elijas a uno de tus hijos y observes una situación que ya pasó en la que sentiste rabia o enojo. Y obsérvate enojada frente a tu hijo o a tu hija. ¿Qué haces? ¿Qué le dices? Observa las sensaciones de tu cuerpo. Y ahora ve la cara de tu hijo que está frente a ti. Observa cuánto tiempo te quedas en ese sentimiento, en esa sensación. ¿Haces algo para salir de ahí? ¿O esperas que alguien más lo haga? Si logras salir
de esta emoción, ¿cómo llegas al amor? ¿Cómo te comportas? ¿Qué haces? ¿Qué dice tu cuerpo? ¿Cuánto tiempo te quedas en la polaridad del amor? ¿Qué te dices a ti? ¿A quién te pareces? ¿Cuánto tiempo te quedas en esta emoción? Y si llega a ti alguna reflexión o alguna frase, puedes observarla y sentirla. Y poco a poco te invito a dejar esta imagen, a hacerla cada vez menor, dándole movimiento a tus pies, a tus piernas, o algún movimiento que tu cuerpo necesite hacer, recordando el lugar en donde estás, los colores, las formas, las figuras. Moviendo tu cabeza, quizás, si necesitas estirarte. Y cuando estés lista, puedes abrir tus ojos. ¿Qué pasó en este ejercicio? ¿Pudiste darte cuenta de algo? ¿Pudiste descubrir o mirar el patrón que repites de cómo se expresa la rabia o la tristeza? Solo navegamos en estas dos emociones, pero obviamente hay más. Si quieres compartirnos aquí en el chat, podemos verlas. ¿De qué te das cuenta? ¿Con qué hijo te enganchas más? ¿Cuál es este patrón reactivo? ¿A quién se parece? Y justamente esto es lo que pretendemos ir escarbando para darnos cuenta de cómo este patrón tiene una historia, con qué nos conecta. De repente nuestros hijos pueden hacer algún comentario y si estamos en esta parte inconsciente no trabajada, podemos conectar y entonces reaccionar de esta forma explosiva o implosiva y dañar el vínculo. Y dañar el vínculo no solamente con los hijos, sino también con la pareja e incluso con nuestros propios padres si aún están aquí con nosotros. Ahora, para que nosotros sigamos en este proceso de despertar de la conciencia, es muy importante que sepamos cuáles son estas etapas de desarrollo. Y me gustaría compartirte aquí esta imagen y hablar de una forma muy rápida. Esto lo vamos a trabajar de una forma detenida en el círculo, de cómo nuestros hijos, el niño desde que nace, empieza a tener este desarrollo. Y a mí me encanta platicarles que este desarrollo es como una espiral en donde lo que van aprendiendo en una etapa la van trayendo a colación para la siguiente etapa y así sucesivamente. Porque al final como papás, como mamás, lo que queremos es formar hijos adultos plenos, capaces de tomar decisiones, con estos 4 elementos que ahorita te voy a mencionar, íntegros. Y entonces, esta parte del desarrollo, a mí me encanta entenderla de esta manera y por eso tomo la referencia del cuadro de paternidad efectiva. Imagínate que el desarrollo de tus hijos, de tus hijas, es como un edificio. ¿Qué pasa cuando no hay buenos cimientos en el edificio? Y quiero hacer un edificio de 8 pisos.
¿mantendrá ese edificio, esos malos cimientos, tanta carga? No, ¿verdad? Por supuesto que algún movimiento o algún temblorcito puede ser que el edificio no aguante y caiga, porque los cimientos no están bien hechos. Así es el desarrollo de los niños. El desarrollo de los niños empieza, aquí en este cuadro, está dividido en 3 septenios. El primer septenio, que va de los 0 a los 7 años, consta de 4 fases, de 4 pisos, y cada piso se llama confianza, pasión, valía y conexión. En este método hablan de vasijas. A mí me gusta más y lo entiendo más si hacemos esta metáfora como un edificio que se va construyendo. Y en esta primer septenio de la confianza básica es cuando el chiquito está adentro de mamá, calientito, seguro, y de repente sale al mundo y lo que necesita es esta seguridad de mamá, este vínculo que va a fortalecer el primer piso de nuestro edificio. Aquí te lo voy a poner, que es la confianza básica. El niño va a poder desarrollar esto cuando se siente acunado, cuando se siente que se están cubriendo todas estas necesidades principalmente fisiológicas. ¿Cómo ve un chiquito recién nacido del mundo? Lo ve a partir de cómo estamos cubriendo estas necesidades. Cuando el niño va creciendo, alrededor más o menos de los 2 años, empieza a entrar al piso de la pasión. Y en este piso de la pasión empieza lo que es la exploración. Son aquellos niños, no sé si te acuerdas de tus hijos, que se meten todo a la boquita o están con las manos en la boca porque todo lo quieren conocer, diría la teoría del psicoanálisis, Sigmund Freud, a través de la zona oral, de esta parte de la boca. Y entonces aquí nosotros podemos empezar a fracturar el edificio diciéndole no toques, esto no, y entonces no permito que el niño tenga esta exploración, esto que al niño le apasiona porque está descubriendo el mundo. Y entonces empieza el edificio a tener ciertas grietas, ciertas fracturas. Cuando pasa más o menos alrededor de los 3 años, 2, que muchos le llaman los terribles 2, que en realidad no son terribles. Lo que pasa es que el niño quiere descubrir el mundo. Está esta combinación entre explorar el mundo y definir su autoconcepto, dándose cuenta de lo valioso que es. Y entonces aquí en esta parte de la valía, lo que empieza a tener es esta autodefinición, empieza a tener este descubrimiento de su cuerpo, empieza esta parte del autoconcepto. ¿Cuánto valgo yo? ¿A través de qué? De mi conexión, de lo que estoy yo explorando. Aquí se da el boom del lenguaje y entonces puedo yo definirme a partir de lo que estoy diciendo. ¿Para qué? Para pasar más o menos alrededor de los 6, 7 años con esta parte de la conexión. Y aquí en esta vasija o en el piso de la relación, lo que hace es que vemos a chiquitos que empiezan a volverse competitivos. Si el edificio está fracturado, empieza a haber competencia, quizás ya no te empieza a contar cosas, empieza a haber peleas con hermanos porque la relación aquí está fracturada. Y aquí es importante mencionar que empieza el descubrimiento sexual, porque empieza a haber esta conexión con su cuerpo también y esta relación. Y ojo, es importante que tú también analices cómo está la parte de tu sexualidad, porque entonces cómo voy a enfrentar las dudas y afrontar esta etapa con mis hijos si partiendo de mi sexualidad hay huecos, hay heridas o hay lagunas. Y esto obviamente lo vamos a explorar con mucho respeto en el círculo de padres y madres. Ahora, ¿qué pasa en el segundo septenio? El segundo septenio más o menos estamos hablando de a partir de los 7 años hasta los 14 años. Y en esto empezamos o entramos nuevamente, fíjate cómo el desarrollo del niño es esta espiral, nuevamente entramos en el piso de la confianza. ¿Por qué? Porque más o menos un niño de 7 años empieza a tener esta etapa que muchos autores llaman la edad del no retorno. ¿Por qué? Porque empieza a tener esta conexión con él, esta confianza de cómo es mi mundo. Aquí empiezan a tener como esta reflexión de la muerte. Yo me acuerdo mucho de mi hijo cuando estaba en esto, que de pronto decía, es que tú nunca te vas a morir, ¿verdad? Y es que si tú te mueres y empieza a tener reflexiones, que cuando hay ciertas grietas, entonces su confianza se puede ver fracturada.
Y puede haber aquí entonces cierta angustia o cierta ansiedad en los niños. Cuando esta etapa se pasa, digamos, con esta contención y con esta confianza, nos vamos a la etapa de la obsesión. ¿A qué me refiero con la etapa de la obsesión? En esta es importante detectar cuando los niños, más o menos entre los 8 o 9 años, hablan solo de un tema, ¿no? Y entonces tengo varios chiquitos que de repente están mimetizados mucho con una serie y hasta actúan igual que ellos, o quieren su fiesta de ese personaje en particular porque están hablando todo el tiempo de esto. Y aquí como papás tenemos que tener mucho cuidado de esta parte de dar de esta satisfacción o de esta respuesta inmediata, que lamentablemente en eso hemos caído o se está cayendo y más con esta parte de la pandemia, del celular, de conéctate con la tableta o con el iPad y entonces obtienen respuestas muy rápidas. Aquí yo veo tristemente como muchos niños ya tienen TikTok y son niños de 9 años que suben TikToks y que están en esta cuestión de las redes sociales como si fuera pues algo natural o algo permitido para su edad. Y entonces es esta parte en donde empieza a haber fracturas en esta parte de su edificio, si yo no soy consciente de esto y si entonces yo no empiezo a frustrar de una forma sana. ¿Por qué? Porque están en la etapa de la obsesión, de hablar solamente de un tema. Y entonces sentir esta pasión, justamente estamos en el piso de la pasión, y entonces solamente hablan de este tema. Después vamos a pasar al piso de la valía, de esta parte de la autoestima, donde aquí en esta valía, más o menos alrededor de los 13 años, ya se identifican con sus compañeros. 13, 14 años, decía una maestra que tengo de sexualidad, que parecen como borreguitos, todos van vestidos iguales, ¿no? O las niñas van vestidas con la misma marca, o los niños, y entonces está de moda cierta canción, y todavía los ves en la plaza, todos casi uniformados con la misma marca. Porque para ellos es importante identificarse con sus pares, sentir que pertenecen. ¿Por qué? Porque con esta identificación yo me siento valioso. Para que alrededor de los 14 años, aprox más menos, entremos a lo que es la etapa de la atracción. ¿Qué pasa en esta etapa de la atracción? Como estamos en el piso de la conexión, justamente los niños y las niñas quieren agradar a los otros. Agradar quizás al mismo género, mismo sexo o de diferente, y entonces empiezan a preocuparse por su persona, por su físico. Quiero comentarte que, bueno, yo tengo un hijo que está más o menos en esta fase, está entre el segundo y en el tercer septenio, y justamente ahorita estamos pasando, y digo estamos porque me involucro en esto como mi parte adulta, y entonces es un tema de acné, en donde, ¿qué crees? Que entonces esta atracción se está viendo mermada, porque entonces no quiero salir, porque pues me siento inseguro, y entonces fíjate cómo en esta espiral que te comento, vamos a heridas que seguramente están en el piso de la confianza. Y por supuesto que yo me hago responsable porque, como te compartía antes, para mí ha sido todo un reto mi primer hijo, en donde tenía que yo quitar patrones de crianza y darme cuenta, y pues por supuesto que las fracturas que se hicieron en su edificio, pues ahora hay que resarcirlas, hay que componerlas. Y entonces, en esta etapa de la atracción con su conexión, pues obviamente está habiendo fracturas y se están viendo mermadas. ¿Qué necesito hacer? Pues necesito primeramente tener esta parte consciente que no es mi problema, pero puedo ayudarlo a través de una empatía y de una compasión, y puedo otorgarle entonces recursos para que podamos resolver este problema. Pero obviamente pues hay que trabajar para que él sienta esta confianza y pueda entonces crecer en su autoestima y en su valía, y por ende en su conexión. El tercer septenio, que va de los 14 a los 21 años, este septenio es altamente hormonal. Empezamos a entrar a lo que es la etapa de la adolescencia, y entonces fíjate cómo estamos en el piso de la confianza. En este piso en donde, pues justamente estos autores llaman la etapa del encuentro. ¿Y qué pasa en esta etapa del encuentro? Pues sucede que se encuentran justamente con los primeros pasos del bebé, pero ahora del adolescente, en donde te tengo una noticia: sí se van a caer, sí se van a tropezar, porque es parte de la vida.
Y quizás aquí tenga pues, su primer pues, dolor amoroso, ¿no? O su primer rechazo. ¿Por qué? Porque finalmente está caminando hacia una etapa de adultez. Y entonces aquí tienen mucho que ver cómo está construido el piso de la confianza para que mi adolescente, a pesar de estos tropiezos o estas caídas, él se reconecte con su confianza y pueda entonces pasar al siguiente piso, que es el piso de la pasión. Y en este piso de la pasión se habla de la vocación. Y yo que me dedico mucho a dar clases a adolescentes justamente en esta etapa, con tristeza encuentro que muchos no tienen idea de qué les apasiona, a qué se quieren dedicar, no tienen un proyecto de vida y lo único que piensan es, justamente cubriendo estas heridas quizás de su infancia es, no importa qué, el chiste es que me dé dinero. Oye, pero a lo mejor no te vas a sentir a gusto, no vas a sentir una realización plena, no importa. Si da dinero, ahí me voy. Y resulta que son adultos frustrados con lo que hacen o truncos. Y aquí es muy fácil conectarse con esta parte de la obsesión o de la exploración. Y si no hay una buena guía y si no hay un edificio construido con ladrillos sólidos, caen muy fácil en la deserción escolar y en las adicciones. Se apasionan en esta recompensa inmediata que dan las adicciones, porque no encuentran algo que a ellos les plazca o sientan que es pleno para ellos, que les apasione. Y entonces pierden el interés y se conectan con las recompensas que son fáciles y que les dan esta diversión o esta felicidad que nosotros sabemos muy bien que es una felicidad ficticia. Vamos caminando en este edificio y entonces vamos construyendo lo que es la identidad. Y la identidad es esta parte de los jóvenes, de los adolescentes, en donde ya van hacia la universidad, ya se identifican con sus pares, ya son jóvenes que están construyendo este futuro y entonces tienen esta identidad cultural, esta identidad social y esta identidad personal. Son jóvenes, son chicos y chicas que pueden decirte qué les gusta, qué les apasiona y hacia dónde se dirigen, en qué campo laboral o mercado laboral quieren desempeñarse o desarrollarse. Cuando hay un edificio fracturado, por supuesto que la identidad también se fractura. Y si a esto yo le sumo que yo como papá tengo fracturas en mi propio edificio, pues entonces se juntan las heridas y podemos caer en este círculo de reactividad. Finalmente, alrededor de los 21 años, 22 más o menos, encontramos a un adulto que está ya en el último piso de la conformación de su personalidad y entonces está en el piso de la conexión. Buscamos o pretendemos formar adultos con una conexión en amor íntegra. Con esta parte de, primero es el amor hacia mí para poder encontrar una pareja funcional como yo, donde ellos estén conscientes de que la pareja no va a llenar estas vasijas rotas o no va a resarcir este edificio cuarteado, sino que asuma su responsabilidad conectándose con su propio amor, sin bloqueos, y entonces poder construir relaciones sanas, relaciones en donde sea el niño o la niña o el joven capaz de poner límites y capaz de tomar decisiones. ¿No te gustaría formar un adulto así? Que tus hijos pudieran ser capaces de tomar decisiones, que tus hijos pudieran ser capaces de tener estos pisos lo más fuertes y sólidos, en donde su confianza, en donde su pasión por la vida, en donde su valía, es decir, su autoestima, su seguridad y su conexión con el mundo, tuvieran menos grietas posibles? Y ahora la pregunta es, ¿y si echamos una mirada a nuestro propio edificio de la personalidad, cómo estaría? ¿Dónde hay más grietas? ¿Cómo fuiste tú criado en la parte de la confianza básica? ¿Qué sabes de tu historia? ¿Qué sabes quizás de estas heridas en donde a lo mejor hubo cierto abandono y entonces la valía se rompió? O rechazo y entonces no tuve una buena conexión. Y es ahí donde nosotros vamos a empezar a explorar nuestra historia. ¿Para qué? Para poder conectar con la historia o poder resarcir el edificio de nuestros hijos.
Y entonces, como parte de esta charla, estas llaves que te queremos ofrecer es justamente esto, despertar tu conciencia, darte cuenta de cómo estás reaccionando ante estas instrucciones o ante la conducta que para ti es disruptiva o la conducta que para ti es de alguna forma molesta de tus hijos. ¿Cómo reaccionas o respondes? ¿Cómo está este edificio de la personalidad de tus hijos? ¿En dónde, hacia dónde hay que ir? Y entonces curar estas fracturas. Y un tercer punto, una tercer llave que quisiera dejar contigo es la parte de la comunicación. Que hablar de comunicación nos llevaría 1 hora más. Sin embargo, como parte de la comunicación es esta parte de la empatía. Y muchas veces confundimos la empatía con ponernos en el lugar del otro. Yo creo que no es así. De hecho, estando en una clase hace poco, me acuerdo que un maestro dijo, un manipulador, una persona que va a hacerte daño, es altamente empática. Porque si quiere hacer algo, se va con quien sabe que te duele. Entonces, la empatía no nada más es desarrollarla así porque sí, sino la empatía es realmente conectarme con la persona y hacer algo desde mi compasión, para darme autocompasión y después dar compasión y empatía. Y qué maravilloso sería ofrecerle esto a nuestros hijos. Yo recuerdo muy bien una vez que mi hijo se subió al coche y azotó la puerta y entonces pues me acordé, ¿no? De toda esta parte que hemos estado platicando y entonces dije, ok, aunque sabe que no me gusta que azote la puerta, no me voy a enganchar con eso. Y entonces lo que hice fue, uy, vienes muy enojado el día de hoy. Sí, es que no se vale. En el fútbol no me pasaron el balón. Oh, ok, te enoja mucho cuando juegas fútbol y no te pasan el balón. Y entonces se quedó, bueno, la verdad es que va a ser la fiesta de Demian y no me invitó. Ah, ok, entonces estás muy enojado porque Demian no te invitó a la fiesta. Sí, es que Abby invitó a todos menos a mí. Y entonces empecé a hacer una labor de escucha. ¿Y qué crees? Que ni siquiera la fiesta era el problema. El problema era que él no se sentía aceptado por el grupo de los amigos. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera conectado con el amigo no lo invitó a la fiesta? No te preocupes, hijo, luego hacemos una y invitamos a todos menos a él para que se le quite. Me hubiera enganchado con su problema y no hubiera habido una respuesta, un irnos más allá. Como te decía al principio, un buscar qué necesidades tiene mi hijo de escucha quizás, en donde se pone a llorar y no era ni siquiera el que no le pasaron el balón o la fiesta, sino que resulta que desde la clase él no se sintió escuchado y sus amigos no jugaron con él en el recreo. Entonces, imagínate, cuando yo hago toda una labor de empatía, de compasión, de escucha, puedo encontrar que detrás de este comportamiento de mi hijo hay toda una gama de posibilidades. No se diga en un adolescente. Estas manifestaciones que de repente hacen los adolescentes. El fin de semana vi una película que, bueno, es una película para pasar el tiempo, la verdad es que de estas veces quise saber qué hay, y vi una película que se llama Lady Rancho. No sé si ya la viste, la verdad no te la recuerdo, no te la recomiendo, pero me gustaría rescatar algo que me movió en esta parte del análisis. Cuando esta chava, adolescente, por cierto, es hija de un empresario muy famoso y entonces hace una conducta disruptiva en un puesto de hot dogs y entonces empieza a decir que es hija de alguien y el papá está súper traumado, súper frustrado, entonces la lleva al rancho para que escarmiente. Y entonces pues le quita lo glamuroso de la ciudad y empieza a conectarse de una forma amorosa con los que viven en el rancho. Y empieza a salir el verdadero yo de esta adolescente, que estaba muy alejada de esta niña rebelde, contestona, anclada en el alcohol, por supuesto, y maltratando a la gente de servicio. Y cuando la voltean a ver y cuando escuchan sus necesidades y atienden a sus emociones, esta chica justamente empieza a abrirse y empieza a participar activamente en las labores del rancho. A tal grado, bueno, como buena película de ficción, pues que se queda encantada con el trabajo del rancho y entonces ya después no quiere dejar. Pero a lo que voy es que cuando nosotros
quitamos esta capa como las cebollitas y vamos al centro de lo que mi hijo o mi hija me quiere decir con esta conducta, puedo encontrar cosas muy interesantes. Pero el primer paso es darme cuenta a mí que me está ocasionando esta conducta que tiene mi hijo o mi hija que no me gusta. Y justamente vamos a trabajar en círculo. Ahora, ¿por qué en círculo? Es interesante conocer que estas terapias individuales realmente tienen poco. ¿Por qué? Porque si nos vamos hacia la parte más antigua de la historia, la gente se curaba con tribus. Se sentaba alrededor del fuego y entonces empezaban a hablar de lo que les pasaba y había un líder que dirigía el grupo y había sanación. Había sanación grupal, como buenos seres gregarios que vivimos en grupo. Y la experiencia que tú tienes me puede ayudar a mí o viceversa. Y todo lo que hemos pasado puede enriquecer para darnos cuenta. Y si yo tengo un hijo de 11 años, pero tú de 15, quizás pueda ver la experiencia que tú tienes y utilizar lo que tú has hecho o mejorarlo, y entonces poderlo aplicar para justamente ir creciendo como tribu. En donde justo encuentres un espacio para hablar, sin juicios, sin consejos incluso. Simplemente escucharnos, espejarnos como padres, como madres. Y qué interesante va a ser entonces a partir de ciertas prácticas, de ciertas técnicas y sobre todo de ciertos ejercicios, ver los cambios. Para mí era imposible, te lo juro, abrazar a mi hijo cuando mi hijo, el adolescente. O sea, yo no lo abrazaba por esta cuestión, esta formación conductual era, ¿no? ¿Cómo lo voy a abrazar? O sea, se va a acostumbrar. Y cuando yo empecé a descubrir esto de la vinculación y lo quería abrazar, mi hijo me decía, no, pero por supuesto que no, tenía 3 años. Y ahora, a partir de todo lo que he hecho y todas las capitas que he descubierto, ahora abrazar a mi chico adolescente y que él no me diga no, al contrario, que se haga chiquito y permite este abrazo, para mí es una recompensa que quisiera compartírtela, quisiera platicarte mi experiencia. Y quisiera decirte que sí se puede. Quisiera transmitirte que por muy ahogado o ahogada que te sientas, tienes a un círculo que te va a contener, que te va a escuchar y que sí se puede. Todos hemos pasado por retos con nuestros hijos. Si no, aquí que me diga alguien, no, yo no. A todos nos han puesto nuestros hijos la vida de frente. Y entre más recursos tengamos, entonces podemos contener, más a nuestros hijos. Y justamente esa es la invitación que hoy venimos a hacer. Participar con este círculo de papás y de mamás. Esta es la invitación que dejamos, Ana y yo. Y bueno, pues que quisiéramos ahora escucharte. No sé si Ana quiera compartir algo más. Yo te agradezco de verdad tu tiempo, el que estés aquí. Para mí, para Ana es muy valioso porque al final del día, para mí me llena el corazón compartirte esto y decirte que sí se puede. Porque yo hubo un tiempo en que me sentía ahogada, te lo juro. Decía, ¿de dónde está la salida? Por Dios, ¿dónde me bajo de este mundo? Pero cuando encuentras esta luz y cuando dices, es que la responsable soy yo, y esta misión de ser mamá para mí es increíble, o ser tío, o ser amigo, o ser vecino, o ser maestro, o ser maestra, es increíble. Es increíble mirar sus ojos y que te digan te quiero, que te abracen, y que digas, todo esto ha valido la pena. Y bueno, yo veo a Ana, ¿no? En este compartir de círculo y ver a sus hijos, y bueno, yo digo, es que qué hermoso ver ahora a mis hijos siendo adultos responsables. Estoy en ese camino y en esa formación y para mí va a ser muy grato compartir contigo en este círculo y crecer juntos como papás o como mamás. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Pues voy a detener aquí la grabación para pasar a las preguntas y